Hola, buen día a todos. Ya estamos en la cuarta semana de tiempo ordinario. Estamos ya por empezar este evangelio que tiene o siento que es un poco fuerte para las personas que estamos en la iglesia, para las personas que vamos todos los domingos a misa. Tiene un pasaje que ya muchas de las personas lo vemos como una especie de magia o como una especie de eventos que pasan muy esporádicamente en la iglesia, en el mundo. Entonces le hemos perdido el sentido. De hecho, hemos visto este pasaje y lo hemos visto así como que o sea, pasó en el tiempo de Jesús y nada más. Y ahorita no está sucediendo esto porque ya no se presenta así. Ya eso fue en tiempos de antes, cuando estaba Jesús. Y el pasaje empieza con el diálogo en el que llega a Cafarnaúm. Jesús llega y empieza a predicar, empieza a dar su prédica precisamente ahí en la sinagoga. Sale de ahí y dicen que se encuentra un hombre que tiene un espíritu inmundo. Entonces la primera que le dice esta persona que tenía este espíritu inmundo, dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Entonces le dicen que ya saben quién es. Jesús lo calla y dice que salga de ese cuerpo. Entonces vemos aquí la manifestación del mal, vemos un espíritu que está en esta persona. Creo o quiero hacer énfasis en esta parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos perdido mucho ese sentido de ver el mal. Muchos consideran que ya el mal no existe, que no se presenta así. De hecho, en la antigüedad hemos visto, o teníamos el concepto de que el mal o este diablo era una persona o era un monstruo. O sea, era alguien así que parecía monstruo musculoso. De hecho, así muchas de las canciones o muchos de los videos que hemos visto, era una persona así corpulenta, de color rojo, con cuernos, que daba miedo, que hablaba con una voz potente, en el que pues sí daba miedo. De hecho, cuando éramos pequeños, siempre y cuando nos portábamos mal, era como el miedo de decirte, bueno, pues te va a venir el diablo y te va a llevar. Y era así como que, o sea, te asustaba cuando, y ahorita ni los niños creo que se asustan. ¿Por qué? Porque ha estado modificándose ese mal. Ahora el mal que vemos, lo vemos de una forma o lo representan así. Hay una película que se llama, bueno, hasta esta que hizo Al Pacino, que se llama El abogado del diablo. O sea, es una persona elegante, con mucho dinero, con mucho poder, en el que es un abogado. Malamente aquí lo representan con los abogados, pero sí es una persona, todo lo contrario a lo que hemos visto de esa persona poderosa, de ese musculoso. Ahora no, ahora llega a ser una persona que es inclusive hasta amigable, en el cual tú puedes dialogar con él, puedes conversar, puedes hacer una amistad con él muchas de las veces. Y esto me vino a recordar que cuando estaba trabajando, muchas de las personas que estaban ahí, o varios de los que estaban ahí, comentaban el hecho de que, bueno, mi compa el diablo, o bueno, es que yo y mi compa el diablo, mi amigo el diablo. Caray, o sea, pues a lo mejor eso es de una forma chistosa, pero es un hecho que está y que se manifiesta y que lo tenemos muy presente. Porque a lo mejor no lo vemos así como, en muchas ocasiones no lo vemos así como sale en las Sagradas Escrituras, pero hay personas que existen lo que es leer el tarot, leer las cartas, leer, no sé, el café, los caracoles. Y créanme que están haciendo un dineral con eso, porque pues te dan la ayuda espiritual, entre comillas, de quitarte un mal, de hacerte un amarre. Pero claro que viene pues con un costo, ¿verdad? Conocí, por el trabajo que desempeño, conocí a una persona que hacía esto y creo que cobraba $25 la consulta, y decía que ella hacía 10 consultas al día. Entonces imagínense el dineral que estaba haciendo la señora, y practicando todo esto, la gente pues seguía yendo. Muy por lo regular ella me comentaba que eran puras mujeres las que iban. Entonces querían tener al esposo, al novio. Entonces pues están haciendo mucho dinero, pero más que nada eso, pues estar jugando o estar muy cerca del mal. Entonces recuerdo que en aquel entonces, cuando estaba estudiando, bueno, todavía sigo estudiando lo que es el diploma de la Virgen de Guadalupe. Menciona el maestro de que Fray Juan de Zumárraga, el arzobispo de México en 1531, el rey Carlos V lo mandó a una misión importante de caza de brujas. Lo mandó por esta santidad que él vio.
la santidad que desprendía de ese compromiso, de ese amor hacia la iglesia, lo llevan. Entonces, antes sí era muy habitual conocer el mal por medio de brujas, por medio de adivinos, por medio de muchas cosas. De hecho, mi suegro me platicaba cuestiones en las que él veía a las brujas, a lo mejor pues era una forma errónea, pero lo representaba como con unas bolas de fuego que caían desde el cerro y que eran brujas, y de hecho mi suegro tenía mucho miedo hacia las brujas, pero se escuchaba el mal, o sea, sí teníamos ese miedo hacia el mal. Ahora, todo esto viene a caer en que ya ahorita no lo vemos, o sea, decimos no existe, no sé, a lo mejor tendríamos que ver algunos exorcistas que la iglesia tiene, que la iglesia o el Papa les ha dado ese trabajo, se podría decir, en el que es el de exorcizar. Podremos ver, nomás les voy a dar la información, no, lo pueden ver por YouTube si quieren, pero son hechos verídicos. Uno de ellos es José Antonio Fortea y el otro es Gabriel Amorts, otro padre que ya falleció. Pero estos dos exorcistas trataron de explicar, trataron de dar a conocer este mal que sí existe. Yo investigué hace muy poco, no me fue muy bien con respecto a esto, pero sí conocí un poco y sí existe y sé que está presente. Pero más que nada recordar, ¿no? Recordar de que Jesús, o sea, con esa autoridad que lo sea presente, de decir, vete, sal de ese cuerpo, lo sacaba. ¿Por qué? Porque tenía esa autoridad, porque sabían que era Dios, por eso le tenían miedo. Pero esto no simplemente sucede aquí, también sucede en la iglesia. Voy a mencionar dos casos importantes. En una de las parroquias que asistía, había unas personas que reunían a ciertas personas que sabían que estaban comprometidas en la iglesia y les decían que fueran a orar, que iban a orar en su casa. Se reunieron, no sé, a lo mejor 10 personas que sí cayeron en esto. Iban y ponían en medio un bote de agua y estaban invocando espíritus porque decían que ellos podían exorcizar. Entonces pues se empezaban a jugar con fuego. Me tocó esa experiencia a mí de conocer, de escuchar de esta manifestación que hubo. Entonces pues era peligroso. Otra también que tuve es de personas que sienten que tienen el poder de exorcizar, cuando no es así. El único que tiene el poder es el sacerdote. Cuando le imponen las manos, ese poder se le da, ese poder que el obispo da a un sacerdote en especial, para que sea el encargado de darle ese poder de poder exorcizar. Son los únicos, de ahí en más no. Ahora, el mal trabaja de muchas formas muy astutas que podemos caer, o pueden caer también las personas, de decir, bueno, usted tiene poderes y creo que todos nos fascinaría tener un poder, y uno de estos pues ese es el de exorcizar. Quiero que quede claro que el único que puede es la Santa Madre Iglesia, por medio de sus discípulos, por medio de sus sacerdotes, ¿ok? Entonces, recordemos, esto no es para dar miedo, sino para estar conscientes de que existe el mal, pero también tenemos ese regalo que Dios nos dio, de que Dios puede quitar ese mal, mientras más cerca estemos de lo que es la Sagrada Eucaristía, la oración, podemos estar alejados. Y más que nada, decía un sacerdote, que el mal es como un perro rabioso que está encadenado. Mientras esté ahí encadenado no hace daño. Lo malo es de que vayamos y lo queramos acariciar o le queramos hacer o jugar con él. Ahí es lo malo, podemos salir mordidos, inclusive pues hasta dañados, ¿no? Por tratar de hacerle cariños a este perro que está encadenado. Entonces recordemos que acercándonos a la iglesia, acercándonos a nuestra madre, acercándonos a Jesús, podemos alejar este mal que está presente, que no lo olvidemos, que no lo demos por un hecho de que no existe, sino por el contrario, está presente, y está presente en muchas de las ocasiones cerca de nosotros. Entonces, más que nada, hacer oración, estar cerca de la Eucaristía, ahora que ya abrieron los templos, y pues seguir orando porque el mal se aleje de nosotros y de nuestra familia. Pues muchísimas gracias por escuchar esta prédica. Nos despedimos encomendándonos a nuestra Madre, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.